Noticiero Nacional de Radio. Buenas tardes. Prioriza gobierno cubano recuperación tras daños causados por el paso de la tormenta tropical ETA. Otros acontecimientos en Cuba y el resto del mundo también son titulares hoy jueves 19 de noviembre de 2020, año 62 a la revolución. Este es el sumario. Implementan nuevas normas jurídicas para la flexibilización de trámites de la vivienda. Expone ministra del Trabajo y la Seguridad Social prioridad que ofrece la tarea ordenamiento para erradicar la dilatación en los procesos de contratación. Vuelven Europa y Estados Unidos a ser el epicentro de la pandemia de la COVID-19. Restablece Correos de Cuba servicios internacionales por vía aérea. Realizan en Holguín plenos municipales de la ANA. Una hora para la información precisa. Maylin Columbia y Jorge Luis Ríos le sugerimos conocer detalles sobre el homenaje de la Cinemateca de Cuba al ilustre compositor Ennio Morricone. El viceprimer ministro y ministro de Economía Alejandro Gil Fernández, los ministros de la Agricultura y la Construcción y el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos informaron sobre la magnitud de los daños causados por la tormenta tropical ETA y cómo marcha el proceso de recuperación. El pasado 8 de noviembre la tormenta tropical ETA hizo contacto con el territorio nacional. Las afectaciones provocadas por esta situación meteorológica y el proceso de recuperación en varias provincias del país fue el tema principal del espacio radio-televisivo Mesa Redonda. Durante una intervención, el viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación en la isla, Alejandro Gil Fernández, señaló que el gobierno cubano no tardó en crear las condiciones para evitar la pérdida de vidas humanas. Como resultado de este evento, fueron evacuadas 89.000 personas, más o menos, en ese entorno. La gran mayoría de ellos son unos 16.000 personas a centros de evacuación y unas 73.000 personas en casa de familiares, amigos, vecinos. Yo creo que es una muestra también de la solidaridad de nuestro pueblo y lo que hemos venido avanzando en materia de que ante un evento de este tipo todos nos ponemos en función de ayudar, colaborar, resolver, contribuir a evitar y minimizar las pérdidas. Hay que reconocer la disciplina mostrada por toda nuestra población, o sea, cómo el pueblo ha participado disciplinadamente también en todo lo que tiene que ver con la recuperación. Acompañada por lluvias intensas, la tormenta tropical ETA incrementó el llenado de los embalses en varias zonas del país. Según el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez, la infraestructura de la isla permitió controlar los altos volúmenes de agua. En el evento, las lluvias fueron intensas y del 6 al 12 de noviembre se acumuló el 152% de la media para el mes. En el caso del occidente acumuló el 193%, el centro, muy significativo, el 223%, y en el oriente el 84%. Y los mínimos provinciales estuvieron en Holguín, en La Habana y Mayabeque. Hubo 121 estaciones con acumulados superiores a los 200 milímetros. Hubo 34 estaciones con acumulados superiores a los 300 milímetros. Y 9 estaciones con acumulados superiores a 400 milímetros. Y 2 con acumulados superiores a los 500. En esos 6 días. O sea que son lluvias intensas en muy poco tiempo. Y gracias a la infraestructura hidráulica que nosotros tenemos, grandes volúmenes se pudieron retener en nuestros embalses y otros transformarlos y que se vertiera no de forma súbita, sino de una forma lógica. Por otra parte, las lluvias de ETA provocaron afectaciones en 12 cultivos en la isla, entre ellos el plátano, el frijol, el arroz, el café y el tabaco. Para el ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, el país debe enfocarse en líneas de trabajo concretas para alcanzar la recuperación en el sector agrícola. En primer lugar, hay que impulsar la siembra de los cultivos varios, de la campaña de frío. Yo parto que esta es una tarea decisiva, porque nos da el 60% de la producción el año que viene. La otra prioridad es la zafra cafetalera. Creo que nosotros tenemos que empeñarnos en que no se nos pierda un grano de café. En este momento tenemos en el país madura unas 2.416 toneladas de café. Eso es aproximadamente 1 millón de latas en los términos cafetaleros. Estamos recogiendo diariamente entre 300 y 400 toneladas. De 3 a 5 días es el momento óptimo para cosechar el café y lo estamos logrando entre 8 y 10 días. Tenemos que acortar esa situación. Nosotros hoy en el tabaco, estimulamos la preparación de tierra, la riega de semillas, la siembra, para tratar de hacerlo en la época óptima. Cosechar al máximo el arroz acamado maduro. Tenemos que estimar bien las pérdidas
Y por último, bueno, recuperar todas las casas de cultivo. El paso de la tormenta tropical ETA por el país también ocasionó daños en viviendas, viales, puentes y obras de fábricas. Según el ministro de la Construcción, René Mesa Villafañas, hoy constituyen prioridad los derrumbes totales y parciales. Se reportan preliminarmente porque todavía hay lugares que estamos revisando y además de cada una de las viviendas tenemos que hacer fichas técnicas para realmente valorar los daños y los recursos que llevan. De las viviendas afectadas, que son 779, 49 son derrumbes totales, 160 son derrumbes parciales, parcial de techo son 62 y parcial de techo son 470. Y 38 tipología 1, que fundamentalmente es filtraciones encubiertas, que le estamos buscando también soluciones, ya no directamente con manta impermeable, sino con otras soluciones de impermeables que estamos inclusive produciendo ya en el país. Y hubo 251 afectaciones a facilidades temporales, que es que todavía fueron afectados de eventos anteriores, todavía no han terminado de construirse su vivienda y bueno, se le afectó en el lugar donde estaban viviendo actualmente. De estas 779 afectaciones se han resuelto 123, el 16% en los días que han pasado. La provincia que más han avanzado es Granma, que ya tiene resuelta 98, Ciego de Ávila 17, Camagüey 4, Cienfuegos y Las Tunas, que tienen resuelta 2 cada una. Se prioriza las soluciones de derrumbes total y parcial de techo. Queremos entre noviembre y diciembre dejar resuelto el 100% de lo que es techo parcial y techo total. Lo que corresponde a derrumbes totales y parciales de vivienda, aunque se están atendiendo con prioridad y con rapidez, lo estamos incorporando a la erradicación de afectaciones climatológicas por eventos meteorológicos extremos, que es un programa priorizado dentro de las asignaciones de los recursos del país, bueno, y que lleva un seguimiento por los gobiernos territoriales. En medio de la situación provocada por la COVID-19, la isla centra hoy sus esfuerzos por dejar atrás las huellas de la tormenta tropical ETA. Mirta Guerra para el Sistema de la Radio Cubana. En el municipio espirituano de Trinidad, los agricultores y campesinos trabajan arduamente para avanzar en la recuperación del sector. La siembra de cultivos de ciclo corto, el acopio y distribución de todo lo que pueda ser aprovechado y la reactivación de la agricultura urbana definen la estrategia para la recuperación de uno de los renglones vitales de la economía y que sufrió el impacto de las fuertes lluvias asociadas a la tormenta tropical ETA, la producción de alimentos. En el municipio espirituano de Trinidad, según confirmó el director de la empresa agroforestal Vladimir Palmero Hernández, unas 400 hectáreas quedaron bajo el agua tras la crecida del río Agabama. Hoy la prioridad es limpiar las áreas, plantar nuevamente y sudar los planes desde el surco. Y de las posturas de tomate que nos quedaron en las casas de cultivo de CPA 13 de marzo y Pedro la Antigua, volver a plantar otra vez este cultivo con el objetivo de poder tener para fin de año algún tomate en nuestro municipio. Habíamos hecho una estrategia que teníamos la seguridad que nos iba a dar un nivel de producción importante en el municipio de tomate y de frijol, que fueron los cultivos que mayor afectación tuvieron con estas intensas lluvias. Aunque ya contrarreloj en el territorio se cuenta con los recursos, la maquinaria, unas 120.000 posturas salvadas de las lluvias y niveles suficientes de semillas de otros cultivos como la yuca, el plátano y el boniato para avanzar en la recuperación de la actividad agropecuaria por estos predios. A largo plazo, la estrategia apunta a incrementar las casas de cultivo en una zona ideal para la producción de hortalizas y vegetales, renglones de alta demanda en la mesa de los cubanos. El país tiene una estrategia de incrementar estas casas de cultivo. Nosotros tenemos identificado un nivel de productores para crecer en estas casas de cultivo. Quisiéramos incrementar en 10 casas de cultivo más en el municipio. Fundamentalmente pensamos sembrar pepino y tomate en ella. Siembra de cultivos de ciclo corto clave en la estrategia para la recuperación de las afectaciones ocasionadas por las intensas lluvias. Ana Marta Panades Rodríguez para el Sistema de la Radio Cubana. 1:09 minutos. La entrada en vigor de la Instrucción 253 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular dispone la utilización en todas las instancias judiciales y materias jurisdiccionales del sistema de tribunales, de las plataformas y aplicaciones digitales, correo electrónico y otras vías telemáticas para la realización de notificaciones, citaciones y emplazamientos a las partes. La generalización y extensión de estas prácticas marchan en concordancia con el desarrollo de la informatización de la sociedad y se integran al progresivo perfeccionamiento de los mecanismos de administración de justicia. Desde marzo de 2011, la Instrucción 207 del Consejo de Gobierno
gobierno autorizó a las salas de lo económico de los tribunales provinciales populares a utilizar el correo electrónico para notificar a las partes sobre las resoluciones judiciales dictadas que impongan una carga procesal. Otras instrucciones emitidas como parte de la prevención y enfrentamiento a la pandemia establecieron que siempre que sea posible y pertinente, los tribunales pueden realizar las citaciones y notificaciones mediante el teléfono, correo electrónico o cualquier otro medio telemático, sin que ello afecte la seguridad de los procesos judiciales. Un nuevo paquete de normas jurídicas para agilizar los trámites del registro de la propiedad de la vivienda se publicó en la Gaceta Oficial. La Gaceta Oficial Ordinaria número 81 del 19 de noviembre de 2020 publicó un paquete de normas jurídicas sobre normativas para la flexibilización de trámites de actualización del registro de la propiedad. Diana Rosa Suárez Matías, jefa del Departamento Independiente Jurídico del Instituto de Planificación Física, explicó que la resolución 57 plantea eliminar el documento técnico que elabora el arquitecto de la comunidad previo al dictamen técnico de descripción que emite la Dirección Municipal de Planificación Física, por lo que el dictamen se emitirá directo por esa entidad. Por lo tanto, ¿en qué se flexibiliza el trámite de dictamen? En que la persona va a ir directamente con su título de propiedad y 5 pesos en sello a la Dirección Municipal de Planificación Física, donde esté ubicada la vivienda sobre la que se va a solicitar el dictamen, y la Dirección Municipal emite directamente el dictamen técnico. Por su parte, la resolución 59, que modifica la resolución 54 del año 2014 sobre el procedimiento para la actualización de la descripción de la vivienda en los títulos de propiedad, establece que el proceso de actualización se tramitará por la población directamente en la Dirección Municipal de Planificación Física. Para este proceso se emitirá un dictamen técnico de descripción y se dictará una resolución que complemente el título de propiedad con todos los elementos necesarios para la inscripción en el registro de la propiedad. ¿Y cuál es la novedad de esta resolución? En que concentra en la Dirección Municipal de Planificación Física todo este proceso que yo le expliqué, que se debía acudir a 4 o 5 instancias por la persona. Es decir, la persona va a la Dirección Municipal y ya al solicitar el dictamen técnico, ahí se desencadena de oficio dentro de la propia Dirección Municipal el proceso de actualización si es necesario. Y ya la persona va a salir, se le va a notificar una resolución, una sola resolución que complementa el título de propiedad, y que esa resolución describe todo lo que sucedió en ese inmueble, si hay errores, si hay omisiones, si se ejecutaron acciones constructivas susceptibles de legalización porque no violan las regulaciones urbanas y son las que clarifica la norma, si se hizo una remodelación que no llevaba licencia, si se hizo una modificación o una división de vivienda que tampoco llevaba licencia, o si existen errores o excesos de terreno que haya que reconocer, todo se resuelve en esa resolución. Se complementa el título con esta y ya la persona va directo a acceder al registro de la propiedad para su inscripción. Es novedoso en esta norma que las personas naturales que al momento de su entrada en vigor requieran actualizar el título de propiedad de su vivienda a los efectos de su inscripción en el registro de la propiedad dispondrán de un plazo de hasta 6 años a partir de esa fecha para su tramitación. Este paquete de normas incluye la resolución 60 sobre procedimiento para la emisión de certificaciones catastrales en los asentamientos humanos urbanos. Con la implementación del catastro urbano se sustituye el dictamen técnico y además se disminuyen los plazos para emitir la certificación catastrales correspondientes. Samuel Rodiles Planas, presidente del Instituto de Planificación Física, explicó que estos paquetes de normas jurídicas establecen un procedimiento más efectivo, simplifican gestiones y concentran el trámite en una sola entidad. Señaló que estas disposiciones establecen un procedimiento más efectivo y concreto. Jesús Matos, Sistema Informativo de la Radio Cubana. Resolver la dilatación injustificada de los procesos de contratación es una prioridad del ordenamiento económico en el país. La muestra más elocuente de la complejidad del proceso de implementación radica en la dualidad monetaria y cambiaria, asunto en el que no se ha dejado de trabajar a lo largo de estos años y cuya solución no quedará para las calendas griegas, ya que aunque no representa la solución mágica a las distorsiones estructurales de la economía, significará un impulso fundamental para avanzar en el resto de las tareas de la actualización de nuestro modelo económico. En nuestro camino hacia la implementación del tan necesario ordenamiento económico en materia de empleo, será vital resolver la dilación injustificada de los procesos de contratación que administrativamente representan una traba para el país. Nosotros, a pesar de que tenemos el Código de Trabajo, que para acceder al empleo hay un principio de idoneidad demostrada,
que tiene como elemento básico la calificación formal y el desempeño o los resultados en ese trabajo, y que tenemos también estipulado un periodo de prueba para que el empleador determine en ese periodo si el trabajador es idóneo o no para el cargo que va a desempeñar. A veces en el sector estatal el proceso de admisión al empleo se complejiza, sobre todo las empleadoras. Revertir esta situación de cara al ordenamiento es uno de los puntos que permitirá ir cerrando las brechas entre cómo se procede hoy en el sector estatal y el no estatal, donde el proceso es más expedito, a juzgar por la viceministra cubana de Trabajo y Seguridad Social, María Molina Gutiérrez. Entonces yo creo que nosotros en el sector estatal a veces hemos complejizado esos mecanismos de formalización de la relación, lo hemos burocratizado un poco, y a nuestro modo de ver en temas de empleo son cuestiones también que tendremos que abordar en la medida también que vamos perfeccionando el sector no estatal. Cambiar la mentalidad para que el proceso de contratación dure el menor tiempo posible a partir de la demanda de fuerza de trabajo que solicita el país es punto neurálgico, sobre todo en el sector estatal, que genera el mayor número de riquezas a la economía, posibilitándole atender las urgencias diarias de los cubanos sin descuidar la proyección estratégica que delineamos como nación. Las transformaciones en marcha demandan la aplicación de 209 lineamientos. En todas hay oportunidades y riesgos que debemos identificar con la voluntad de corregir de inmediato todas las posibles distorsiones. El peor riesgo estaría en no cambiar, en no transformar y en perder la confianza y el apoyo popular. Lograremos apoyo popular porque vamos a lograr bienestar y mejorías. Para el sistema informativo de la radio cubana, Dainelis Rodríguez. Están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio. Transmitimos por AM, FM, onda corta en tiempo real en Internet y en vivo por nuestra página en Facebook. Las frecuencias cubanas al servicio de la información, al servicio de la verdad. 1:17. El anticipo de otro tema que también será noticia. La situación actual de los embalses avileños, la ampliación en los minutos que siguen. Al cierre del día de ayer, 18 de noviembre, 2.687 pacientes se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica, 540 sospechosos, 1.756 en vigilancia y 391 confirmados. Para COVID-19 se estudiaron 8.684 muestras, resultando 21 muestras positivas. El país acumula 1.002.370 muestras realizadas y 7.725 positivas. De los nuevos contagios detectados, 11 son de Pinar del Río, 2 de ellos importados, 3 casos de La Habana, 2 de estos importados, uno es de Matanzas, importado también, otro de Cienfuegos, igual importado, 2 son de Las Tunas, uno de ellos importado y otros 3 casos residen en Holguín. Del total de casos, 13 fueron contactos de casos confirmados, 7 con fuente de infección en el extranjero y 1 sin fuente de infección precisa. De los 21 casos diagnosticados, 12 fueron del sexo femenino y 9 del masculino. Se reportó que 14 del total de los casos positivos reportados fueron asintomáticos. De los 7.725 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 391 se mantienen ingresados confirmados, todos con evolución clínica estable. Se reportan 131 fallecidos, ninguno en el día, 12 evacuados, 29 altas del día, para un acumulado en el país de 7.201 pacientes recuperados. No se reporta ningún paciente en estado grave ni crítico. El Consejo de Defensa Provincial de Santi Espíritus informó las nuevas medidas que se aplicarán a partir de hoy para los municipios que entran en la fase de recuperación. El inicio del curso escolar 2020-2021 el próximo 30 de noviembre figura entre las nuevas medidas aprobadas por el Consejo de Defensa de Santi Espíritus para los municipios que avanzaron hacia la fase de recuperación de la COVID-19. En comparecencia a través de la radio y la televisión locales, la vicepresidenta del órgano de dirección, Teresita Romero Rodríguez, explicó que la red de centros educacionales se prepara para el acontecimiento. Que evaluaremos desde hoy hasta el día 30 si Santi Espíritu y Cabaiguán pudieran incorporarse el día 30. Y se va a continuar, la venta de uniformes escolares y la matrícula de los estudiantes que no lo han hecho. Y se va a continuar la preparación de los estudiantes
para las pruebas de ingreso a la educación superior que se realizará el 3 de diciembre. La también gobernadora de la provincia informó que desde este jueves se restablece la mayoría de los servicios en los territorios en fase 2 y 3. Ello incluye la apertura de hoteles y campismos al 60% de su capacidad, así como las instituciones jurídicas, culturales y gastronómicas, y cada consejo de la administración dispondrá sobre el trabajo por cuenta propia. En estos 6 municipios se va a restablecer el transporte rural y interurbano y se va a mantener suspendido el servicio interprovincial porque todavía tenemos dos municipios importantes, como es la cabecera provincial, que hoy está en transmisión autóctona limitada. Según Romero Rodríguez, se seguirá estimulando el trabajo a distancia, mientras se prohíbe aún la realización de fiestas y en todos los municipios son de obligatorio cumplimiento las disposiciones higiénico-sanitarias. En tal sentido, la presidenta del Consejo de Defensa Provincial, David Pérez Martín, recalcó que la principal medida es la responsabilidad. Porque a partir de la actuación de cada uno de los espirituanos es que nosotros podremos lograr que estas medidas que han sido aprobadas para cada una de estas fases en que se encuentra la provincia y sus municipios puedan garantizar que se corte la transmisión y no retorne nuevamente un rebrote de esta enfermedad. Las autoridades de la provincia aclararon que en Santi Espíritus y Cabaiguán se seguirán aplicando las medidas propias de la fase de transmisión autóctona limitada en la que aún se encuentran. En vigor desde este jueves nuevas medidas para municipios espirituanos en fase de recuperación. Desde la tierra del Yayabo, Juan Carlos Castellón, por el sistema de la radio cubana. La noticia en el mundo hoy. El director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud, Hans Kluge, confirmó este jueves que ese continente junto con Estados Unidos ha vuelto a ser el epicentro de la pandemia de coronavirus. Kluge apuntó que los sistemas de salud de algunos países europeos están viendo desbordados por el aumento de nuevos contagios de la COVID-19 y se han registrado más de 29.000 muertes en una sola semana. Durante una rueda de prensa, Kluge confirmó que hay una luz al final del túnel, pero admitió que los próximos meses serán difíciles, aunque opinó que a pesar de la gravedad de la situación, Europa puede evitar los confinamientos. Kluge calificó ese extremo como un último recurso y defendió el uso de las mascarillas, cuyo empleo en un 95% podría hacer innecesarios los cierres si se combina con otras medidas. No obstante, consideró que en caso de confinamientos deben levantarse de manera segura y gradual, ya que en caso de hacerlo demasiado rápido habrá consecuencias negativas. Al mismo tiempo, Kluge indicó que las escuelas primarias deben mantenerse abiertas, ya que los niños y adolescentes no están impulsando la propagación del SARS-CoV-2. Al comentar las últimas noticias sobre la alta efectividad de varias vacunas en desarrollo, el director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud valoró que esos fármacos no son una solución milagrosa porque el suministro será limitado, especialmente al principio. Junto a Europa, Estados Unidos ha vuelto a ser el epicentro de la pandemia de la COVID-19, con la nación norteña superando en las últimas 24 horas las 250.000 muertes desde el inicio de la epidemia en el país. Se trata de un nuevo y sombrío hito que se conoció el miércoles, el mismo día en que el mayor sistema de escuelas públicas estadounidense, el de la ciudad de Nueva York, pidió que se paralizaran las clases presenciales por el aumento en las tasas de infección. La decisión de cerrar las escuelas y volver exclusivamente a la enseñanza telemática a partir de este jueves se adoptó mientras las autoridades estatales y locales de todo el país vuelven a imponer restricciones de cara al invierno en un intento de frenar los contagios y hospitalizaciones por COVID-19. Nueva York ha visto cómo el coronavirus ha resurgido desde finales de otoño tras la pausa que experimentó en el verano, por lo que la decisión de cerrar las escuelas fue un alivio para algunos profesores, muchos de los cuales han expresado su temor de verse expuestos al nuevo coronavirus. 8 meses después de que Nueva York se convirtiera en el primer gran foco de la epidemia en Estados Unidos, el epicentro de la crisis sanitaria se ha trasladado ahora a la parte alta del medio oeste de la nación. En uno de los varios estados de la zona en las tasas de contagio per cápita más altas, Minnesota, su gobernador Tim Walz ordenó el cierre de todos los restaurantes, bares, gimnasios y lugares de entretenimiento, así como la cancelación de todos los eventos de deporte juveniles durante 4 semanas. Walz alertó que más del 90% de las camas de las unidades de cuidados intensivos de los hospitales ya están ocupadas en la mitad oriental del estado y previno que Minnesota está en un punto peligroso de la epidemia. Vientos fuertes a las regiones occidental y central pronostica el Instituto de Meteorología. Los argumentos ahora con el máster en ciencias Miguel Ángel Hernández. Miguel Ángel, buenas tardes. Bueno, el contacto es con Ginelly Bermúdez, la especialista del Instituto de Meteorología, quien tiene ya todos los detalles. Adelante, Ginelly, buenas tardes. Gracias y tengan todos buenas tardes.
Se mantiene sobre Cuba la marcada influencia de las altas presiones, imponiendo vientos fuertes del nordeste que continúa transportando nublados bajos desde el mar hacia zonas de la costa norte con chubascos y lluvias de manera ocasional que ocurren principalmente durante la noche, la madrugada y primeras horas de la mañana. Las lluvias han llegado a ser fuertes e intensas en la región oriental del país. En Guisa se reportan 130 milímetros de precipitaciones, pero que han estado relacionadas con la influencia de un flujo húmedo del suroeste en los niveles bajos de la atmósfera sobre esta parte del territorio nacional y también relacionado con la cercanía de un frente en estado de disipación en su porción sur sobre la costa norte del oriente del país, que todavía continúa generando algunos chubascos y lluvias hacia zonas de la costa norte. Los vientos fuertes, principalmente en la costa norte occidental, hoy han llegado a 68 kilómetros por hora en racha en la estación meteorológica de Casablanca. El pronóstico del tiempo para la tarde de hoy estará con predominio de nublados en gran parte del país, con algunos chubascos y lluvias principalmente en zonas de la costa norte que llegarán a ser numerosos en el norte central y oriental, pueden extenderse hasta el anochecer. Los vientos soplarán del nordeste con velocidades entre 30 y 45 kilómetros por hora en el occidente y centro, hasta 50 kilómetros por hora en la costa norte con rachas superiores. En la región oriental los vientos serán también del nordeste, pero entre 20 y 35 kilómetros por hora, hasta 40 kilómetros por hora en la costa norte oriental. Las temperaturas con valores entre 27 y 30 grados Celsius, las máximas durante el día, y en la noche las temperaturas entre 24 y 27 grados Celsius. Se mantienen las fuertes marejadas en el litoral norte occidental y central, con ligeras acumulaciones de aguas en zonas bajas de la costa norte occidental y central, incluyendo el malecón habanero. En la costa norte oriental habrá marejadas que llegarán a ser fuertes marejadas durante la noche, con inundaciones costeras ligeras en el litoral de Baracoa. Desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz habrá poco oleaje y oleaje en el resto de la costa sur. En resumen, para hoy, vientos fuertes en gran parte del país con chubascos a intervalos. Ginelis Bermúdez, Noticiero Nacional de Radio. Gracias, Ginelis. Y en la provincia de Ciego de Ávila se beneficiaron los embalses con las intensas lluvias caídas en los últimos días. Los embalses de la provincia de Ciego de Ávila se encuentran a un 90% de llenado luego del paso de la tormenta tropical ETA por esta ciudad, lo que favorece la situación hídrica del territorio. Hoy la provincia dispone de 8 embalses, tanto naturales como artificiales, y 6 de ellos se encuentran aliviando, según declaró para este noticiero Yolvani Espinosa Pérez, delegado provincial de recursos hidráulicos en esta ciudad. Todos están con una situación menos favorable por donde se encuentran ubicados, que es el caso de la presa Calvario y Sabana Nueva, que están a un 50% de llenado. El resto de los 6 están aliviando y la totalidad hoy de los embalses de la provincia sobrepasa los 90%, es decir que hoy las condiciones son bien favorables para poder enfrentar el proceso de balance de agua del Plan 2021. Quisiera que nos comentaran el caso del complejo Liberación de Florencia, las reparaciones y mantenimiento que se están realizando allí luego de las inundaciones ocurridas por ETA. Todas las inundaciones ocurridas por ETA, nuestros embalses se comportaron de forma muy favorable, no presentaron ninguna afectación al respecto, se cumplieron con todos los mantenimientos que estaban previstos para poder enfrentar la temporada lluviosa, y en el caso del embalse Liberación de Florencia, hoy se encuentra a un 100% de llenado, es decir que está aliviando sin ningún tipo de problema y cumple con los requerimientos técnicos de manejo de la presa. El caso del complejo Puente Largo, en el cual se está trabajando desde hace varios años en el mantenimiento y reparación de los pasos ecológicos asociados a este embalse, se continúa con el proceso inversionista de restablecimiento del dique, y se ha comportado muy favorable las inversiones que se han ejecutado en cuanto a los pasos ecológicos. En este periodo de lluvia se ha constatado su funcionamiento, lo cual ha permitido una buena operación de este embalse asociado. Bueno, el país se va a planificar en el plan hidráulico con algunas inversiones asociadas para poder evitar estas avenidas y contrarrestar los procesos de grandes lluvias que sucedan en cuanto a la cuenca de Guayacanes y Majagua, para poder evitar y contrarrestarlo por los sucesos ocurridos en esta zona. Favorable situación hídrica en Ciego de Ávila luego del paso de ETA por este territorio. Luis Falcón Saavedra, Noticiero Nacional de Radio. 1:29 minutos.
El Grupo Empresarial Correos de Cuba informó que a partir de hoy se restablecen los servicios de envíos postales internacionales DHL y demás paquetería y mensajería express por vía aérea de entrada y salida al país. Los clientes de Correos de Cuba podrán imponer y recibir dichos servicios en las más de 800 unidades que integran la red postal nacional, según dio a conocer el Grupo Empresarial en una nota oficial enviada a la Agencia Cubana de Noticias. Dichas prestaciones postales se interrumpieron debido a la cancelación de las operaciones aéreas a causa de la pandemia de la COVID-19 y se restablecen este jueves, luego de la entrada en operaciones del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Santiago de Cuba será sede del Simposio Internacional de Comunicación Social. Con la presencia permanente del comandante en jefe Fidel Castro Ruz por toda su obra en favor de la cultura nacional y de la alfabetización de nuestro pueblo, en Santiago de Cuba se ha iniciado la jornada de celebraciones por los 50 años del Centro de Lingüística Aplicada. Por tal motivo, en el Teatro Heredia se ofreció una conferencia de prensa para ofrecer los pormenores acerca de la realización virtual del Simposio Internacional de Comunicación Social, homenaje al doctor Vitelio Ruiz Hernández, previsto del 20 al 22 de enero del próximo año. Relevantes académicos internacionales impartirán sus conferencias en la edición 17 del Simposio Internacional del Santiaguero Centro de Lingüística Aplicada, precisaba en su intervención su director, el doctor Leonel Ruiz Millares. 3 conferencias plenarias virtuales al profesor doctor Guillermo Rojo, miembro de la Junta de Gobierno de la Real Academia Española de Madrid y catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela. Ya todos conocemos al doctor Anton Nijholt, desde Holanda va a hacer su conferencia virtual, y al doctor Sven de Dinamarca. Habrá 3 mesas redondas. Vitelio Ruiz Hernández, una vida dedicada a la pedagogía y a la ciencia lingüística. Mi experiencia en el Centro de Lingüística Aplicada. Y el último día, proyectos actuales de nuestra institución. Se presentará el libro Sueños y Realidades, 50 años del Centro de Lingüística Aplicada, 1971-2021. Se imprimirá el libro del evento Contribuciones a la Lingüística y a la Comunicación Social, tributo a Vitelio Ruiz Hernández, el cual contiene 41 trabajos, 13 del exterior y 28 de Cuba. La delegada provincial del Ministerio de las Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente, Selma Corona Ochoa, asistía a la conferencia de prensa por los 50 años del Centro de Lingüística Aplicada para reconocer y argumentar la responsabilidad de esa institución. Formar, defender la identidad con autenticidad, con su producción científica, proteger la cultura y proteger el patrimonio de nuestra patria. Todo lo que se ha trabajado en el Centro de Lingüística Aplicada, que es una entidad de ciencia, tecnología e innovación, toda la producción científica que ha tenido el Centro de Lingüística Aplicada, es una verdadera presentación, una verdadera defensa a la independencia de nuestro país y de nuestra cultura. Más de 200 investigaciones en favor de nuestro idioma entre libros y publicaciones exhibe el Centro de Lingüística Aplicada de Santiago de Cuba, a las que se suman ahora sus proyectos sobre el ideolecto poético de Nicolás Guillén y el corpus del español de Cuba. Yo soy Sergio Martínez Martínez, junto a Jorge Mora en la Radio Cubana. Están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio. Transmitimos por AM, FM, onda corta en tiempo real en Internet y en vivo por nuestra página en Facebook. Las frecuencias cubanas al servicio de la información, al servicio de la verdad. 1:32. Cuba y la Unión Europea realizarán a partir de mañana de manera virtual el segundo diálogo sobre desarrollo sostenible en la sede de la delegación de la Unión Europea en La Habana, con el fin de dar continuidad a los intercambios en virtud del acuerdo de diálogo político y de cooperación concertado entre las partes en 2016. Según refleja el sitio web de la Cancillería, en el encuentro se abordarán algunas de las prioridades compartidas en materia de desarrollo sostenible y las posibles perspectivas de colaboración en foros multilaterales. Previo al diálogo, desde hoy sesiona una reunión de representantes de la sociedad civil cubana y europea a fin de intercambiar opiniones sobre el rol que deben desempeñar esas organizaciones en la consecución de los objetivos y metas de desarrollo sostenible. La delegación cubana estará presidida por el director general de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Rodolfo Reyes Rodríguez, en tanto la directora para América Latina y el Caribe de la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea, Yolita Butkevicine, encabezará la delegación visitante. Un nuevo encuentro sobre mercadotecnia y comunicación en el sector empresarial se desarrollará en Camagüey.
objetivo de promover el conocimiento, las buenas prácticas y las experiencias de la comunicación empresarial y la mercadotecnia en el proceso de perfeccionamiento del sistema empresarial cubano, sesionará mañana en Camagüey la 11ª edición del Encuentro de Mercadotecnia y Comunicación en la Gestión Empresarial Mercogest 2020. El secretario ejecutivo del comité organizador, Malcolm Calvo, comenta sobre los principales temas a evaluar. En esta edición hemos querido buscar mayor relación entre las instituciones rectoras, los organismos rectores de la política económica en la provincia y servir de espacio para que las buenas prácticas, los conocimientos desde la academia, las experiencias desde prácticas concretas se difundan en la comunidad empresarial con todos los actores. Estamos hablando de la empresa estatal socialista, proyectos de desarrollo local que también forman parte de la empresa estatal socialista, pero hay espacio para cooperativas, trabajadores por cuenta propia en esta gran diversidad de actores que reconoce el desarrollo económico del país. Sesionará en Camagüey la 11ª edición de Mercadotecnia y Comunicación en la Gestión Empresarial, jornada en la que se presentarán productos y servicios que generan sustitución de importaciones o nuevos rubros exportables. Miosotti Fabelo Pinares, Noticiero Nacional de Radio. Del acontecer internacional, más informaciones. Colombia tendrá este jueves una nueva jornada de paro nacional en contra de las políticas neoliberales del gobierno de Iván Duque, a pocos días de cumplirse un año de la primera manifestación de ese tipo en 4 décadas. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Xiao Lijian, advirtió hoy que su país dejará sin ojos a la alianza de inteligencia conocida como los 5 ojos, que incluye a Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, si ese grupo amenaza los intereses y la soberanía del gigante asiático. La nueva cepa mutada del coronavirus detectada en granjas de bisones en Dinamarca ha sido erradicada probablemente, informó este jueves el Ministerio de Salud del país nórdico a partir de una evaluación del Instituto Estatal de Sueros, organismo encargado del control de enfermedades infecciosas. Deportivas con Guillermo Rodríguez, Hidalgo Gato, hoy desde el Estadio Latinoamericano. Buenas tardes, Guillermo. Sí, gracias, Jorge. Buenas tardes para ti. Saludos a todos los que están con el Noticiero Nacional de Radio. Este 19 de noviembre es un día histórico para el movimiento deportivo cubano. Además de celebrar el Día de la Cultura Física y del Deporte, cumplen años 2 de los grandes atletas de Cuba, Jixi Moreno y Dairon Robles, ambos campeones olímpicos de la edición de Beijing 2008. También se celebra un aniversario más, el 132, del natalicio del más grande ajedrecista de nuestro país y uno de los genios del deporte de los trebejos en el mundo, José Raúl Capablanca. En cuanto a la 60 Serie Nacional, aquí en el Estadio Latinoamericano se juega la parte baja de la segunda entrada. Están trabajando como abridores Joel Mojena por Granma y lo hace José Pablo Cuesta por la selección de Industriales. El choque 0-0. Reitero, en el Latino se juega la parte baja de la segunda, amenaza Industriales, batea Juan Carlos Torriente, tienen los azules corredor en segunda es Dairon Blanco y hasta el momento no se han anotado carreras. Guillermo Rodríguez, Hidalgo Gato, Deportes, Noticiero Nacional de Radio. Gracias, Guillermo, por todo el informe. Y el director nacional del INDER, Osvaldo Bento Montiller, recorre instalaciones deportivas de la provincia de Granma. Con motivo de la celebración hoy de las actividades centrales del país por el Día del Deporte, la Cultura Física y la Recreación en la provincia de Granma, el presidente del INDER, Osvaldo Bento Montiller, recorrió instalaciones y áreas deportivas del municipio Bayamo. Acompañado por el director del organismo aquí, Nureddin Rodríguez Corría, el dirigente deportivo apreció las remodelaciones y reparaciones realizadas y festivales deportivos recreativos en el combinado deportivo de los consejos populares de Mabay y Barranca, así como el beisbolito de Reparto Siboney en la ciudad Monumento. Bento Montiller apreció el amplio movimiento deportivo que genera el INDER en estas zonas como reflejo del que se logra en todo el territorio provincial para beneficio del movimiento competitivo y la salud de la población. Como parte de las actividades por el Día del Deporte, la Cultura Física y la Recreación en Cuba, hace unos momentos inició en la Plaza de la Patria de la ciudad de Bayamo el acto de condecoraciones por la efemérides, en la que serán reconocidos también destacados trabajadores del organismo y un grupo de los que tomó parte en el enfrentamiento efectivo a la COVID-19 aquí. Tanto en esta actividad como en la Gala Nacional por el 19 de noviembre, a acontecer en horas de la noche de hoy, toma parte el presidente del INDER, Osvaldo Bento Montiller, reconociendo la destacada labor de los granmenses que validaron el otorgamiento de la sede de las actividades centrales
por la efemérides. Toma parte el presidente del INDER en actividades centrales del país por el Día del Deporte, la Cultura Física y la Recreación en esta provincia de Granma. Alminer Cabrera Ríos en el Noticiero Nacional de Radio. 1:40. La mesa redonda de este jueves contará con la participación del presidente del Instituto de la Aeronáutica Civil de Cuba, el titular de la Corporación de la Aviación Cubana, el vicejefe de la Aduana General de la República y el jefe de Control Sanitario Internacional del Ministerio de Salud Pública, quienes brindarán detalles sobre la apertura de todos los aeropuertos internacionales del país a los vuelos comerciales, regulares y charter, las medidas sanitarias que han sido implementadas y las regulaciones aduanales vigentes. Cuba Visión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, las páginas de Facebook de la Mesa Redonda y Cuba Debate y el canal de YouTube de la Mesa Redonda transmitirán en vivo este programa a partir de las 7 de la noche y el canal educativo lo retransmitirá al final de su programación diaria. En Santiago de Cuba se refuerzan las medidas de enfrentamiento a la COVID-19. En Santiago de Cuba se dieron a conocer un grupo de medidas para enfrentar el rebrote de COVID-19 que evidencia el territorio. Cortar la transmisión y reducir al máximo posible el riesgo de contagio es el principal objetivo de esas disposiciones, para lo cual se creó, a partir de lo que establece la Ley 75 de la Defensa Nacional, el Grupo Provincial de Trabajo presidido por la gobernadora Beatriz Johnson Urrutia. Entre las normativas informadas a través de la televisión local, destacan la restricción en el acceso de familiares y amigos a los aeropuertos y hospitales, excepto, en este último caso, de los pacientes que por su condición requieran de un acompañante. Igualmente se dio a conocer que se prohíben las fiestas y que los centros nocturnos, cabarets y restaurantes solo podrán ofertar comida para llevar. El vicegobernador de Santiago de Cuba, Manuel Falcón, explicó otras medidas que se adoptarán en los puntos de frontera y de acceso al territorio. Vamos a detener la entrada a la provincia de los viajeros internacionales cuando no aporte el resultado del PCR. Se han creado las condiciones en el aeropuerto. Una vez que entre, se le hace el PCR, se ubica en uno de los locales del aeropuerto que se han preparado las condiciones hasta tanto se tenga el resultado del PCR. En el arribo de los pasajeros por tren, las direcciones municipales de salud pública, a los que arriben por ómnibus nacionales procedentes de los territorios, con transmisión o con caso. Asegurar la pesquisa de manera que tengamos la certeza de que se cumpla lo que está establecido. En el programa En Línea Contigo de Teleturquino, trascendió que se velará por el cumplimiento estricto de las medidas higiénico-sanitarias orientadas, el uso del nasobuco en los espacios públicos, las medidas de contención a la entrada de todos los centros laborales y educacionales, así como el distanciamiento físico, son de obligatorio acatamiento y las fuerzas del orden interior actuarán con rigor para garantizar que estas orientaciones sean cumplidas. También se insistió en la importancia de adoptar a lo interno del hogar las medidas de prevención, especialmente en las casas donde se reciban viajeros que vienen desde áreas con alta circulación viral del nuevo coronavirus. La necesidad de mantener el aislamiento social hasta tener el resultado del segundo PCR fue otro de los asuntos puntualmente marcados, así como brindar información fidedigna sobre su paradero al arribar al país. No esconder síntomas y acudir al facultativo ante cualquier signo sugestivo de la enfermedad fue el llamado que realizara la doctora Carilda Peña García, viceministra de Salud que atiende Higiene y Epidemiología, quien remarcó la necesidad del acompañamiento absoluto de la población para enfrentar con éxito esta batalla contra la COVID-19. El tema de la disciplina, apegarse a los protocolos y a las medidas que se han estado anunciando, es vital para lograr el control de la enfermedad y evitar que transitemos hacia una etapa de mayor peligro como es la transmisión autóctona en el territorio. La vacuna fundamental es la prevención. Se adoptan medidas en Santiago de Cuba para enfrentar el rebrote de COVID-19. Jorge Mora Pérez y Larissa Moya Rodríguez para el Sistema de la Radio Cubana. Cuando se pasa por tantas cosas y la mente transita por la prueba de la voluntad y la resistencia, y además vence, salimos fortalecidos. Cuando de cada desafío nos levantamos para hacernos más fuertes y buscar alcanzar nuestras metas, en ocasiones truncas por los obstáculos que impone la vida, también ganamos. Leo y escucho los deseos de innumerables personas de que concluya el actual año, intenso, difícil, muy difícil, catastrófico, retador, como si se hiciera de golpe un corte radical de vida y nos encamináramos a un presente futuro mejor. Es una posibilidad, pero prefiero verlo diferente,
Porque nadie puede devolver el tiempo atrás, pero sí somos responsables de cambiar nuestro presente para construir futuros, comenta el periodista Demetrio Villarrutia. Cuando se han atravesado tantos miedos, incertidumbres e inseguridades y no detenemos la marcha, es porque también llevamos dentro de sí reservas de voluntad inimaginables que son capaces de hacer que nos sobrepongamos a cualquier condición adversa posible para avanzar, hacernos más fuertes y continuar hacia el próximo reto. Todos lo hemos vivido durante el actual año, de una u otra manera. La mayoría hemos sentido esa parálisis momentánea por tantas cosas negativas que vinieron juntas, pero cuando en medio de la tormenta hemos buscado un minuto para reflexionar, ahí mismo también han emergido fuerzas de flaquezas y marchado para adelante. ¿Será una prédica del cubano? ¿Estará el sentido de claudicación en nuestro ADN? Creo que sí. Vivir es de por sí mágico, pero hacerlo con el menor tropiezo posible implica a veces convertir lo imposible en algo posible. Es lo retador que se traduce en sueños, metas por las que luchamos desde el crecimiento humano. Existen todas las certezas de que el 2020 ha sido muy complejo. Por encima de la voluntad humana, un virus se apoderó del mundo para transformar días en oscuridad y cambiar todas las rutinas posibles sin preparación previa. Un virus que llegó para estacionarse no se sabe hasta cuándo y poner a prueba la inteligencia humana como antídoto para combatirlo. También es cierto que para no pocos dejó y dejará huellas psicológicas no fáciles de superar. Llegará el 2021 y al menos en Cuba nos sorprenderá con la esperanza de la concreción de nuevas vacunas, la realización de mucho trabajo por hacer en todos los frentes de batalla, la reanudación de sueños postergados y el propósito de seguir produciendo, creando y amando. La única certeza posible es echar para adelante, no detenernos y triunfar. Están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio. Transmitimos por AM, FM, onda corta en tiempo real en Internet y en vivo por nuestra página en Facebook. Las frecuencias cubanas al servicio de la información, al servicio de la verdad. 1:45 minutos. Lo que reservamos para antes del cierre. La realización por el ICAP en Villa Clara de otra edición del evento Tambores por la Paz. La información sí, antes del cierre. La bandera de proeza laboral se la entregó a 2 unidades de servicios de Cienfuegos. La distinción de proeza laboral le fue entregada a las unidades Atelier El Maniquí y El Lavatín, pertenecientes a la empresa provincial de servicios técnicos personales y del hogar del Grupo Empresarial de Comercio en Cienfuegos, por el extraordinario trabajo realizado en el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19. El Lavatín asumió el lavado de toda la ropa procedente de los centros de aislamiento del territorio cienfueguero, entre ellos los hoteles del Ministerio de la Construcción, Perla Azúcar y Deportivo, a pesar del déficit de recursos y trabajando sin tener en cuenta los horarios, además de poner en riesgo las propias vidas del personal. Por su parte, la entidad Atelier produjo más de 25,000 nasobucos con múltiples iniciativas debido al déficit de tejidos, los cuales se entregó a diversos organismos como el de la salud pública y a la población en general. Son los únicos centros del Ministerio de Comercio Interior en la provincia de Cienfuegos acreedores de la distinción proeza laboral. Con inmensa alegría, los trabajadores recibieron los cuadros y lindos ramos de flores de manos de Francisco Silva Hernández, director nacional de comercio del Ministerio de Comercio Interior. Reciben distinción proeza laboral centros cienfuegueros que enfrentan la COVID-19. Mireya Ojeda, Noticiero Nacional de Radio. En Holguín se realizan los plenos municipales de la ANAP. Aunque es razón plena de su existencia, en estos días lo realzan. Sin olvidar cumplir con todas las medidas sanitarias vigentes, andan ahora las estructuras de dirección campesina en cada municipio de esta provincia, organizando y celebrando encuentros con el oído bien pegado a la tierra fértil de las cooperativas, de los barrios rurales, de los sembrados,
se enfangan las botas monte adentro y eso es señal de que la lluvia nos acompaña, ingrediente imprescindible para hacer parir la tierra. Son los plenos municipales de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en camino y en los preparativos hacia el aniversario 60 de la organización campesina, para pasar revista a los acuerdos del reciente Congreso, para subrayar y revisar los compromisos que serán siempre producir más alimentos y sobre todo a buenos precios, aspectos que sobresalieron por cierto hace pocas horas en el Pleno Municipal de Cueto a las producciones que con tanto sudor y amor entregan los cooperativistas. Ahora mismo, digo, nuestro plan de acopio en la contratación es de 107 toneladas y ya tenemos 87,7 cumplidas. En el caso del grano lo hemos duplicado. Realmente esto lo implica un poco el trabajo de la dirección de la cooperativa, el órgano de base, con los productores, pero hay conciencia de seguir produciendo y seguir entregándole las producciones que están contratadas y todas las que salgan. Nosotros, como revolucionarios, como fidelistas, como cubanos, y sí por la revolución. Y ahí vamos. Los plenos municipales de la organización campesina son también marco propicio para la entrega solemne de la medalla Pepe Ramírez a campesinos de vida íntegra, como sucedió en Cueto cuando el presidente de la ANAP en esta provincia de Holguín, Amauris Velázquez Saldívar, puso la medalla en el pecho de Félix García, un ejemplo en toda la extensión del término. Yo nací en Paraná. De 14 años empecé a tirar caña con una cuadrilla de buey. Felicidades, un abrazo y nos vemos en la pelea. Desde Holguín, Haroldo García, en el Noticiero Nacional de Radio. Del acontecer cultural cubano. Ennio Morricone in Memoriam es el título del homenaje que la Cinemateca de Cuba prepara para el ilustre compositor italiano fallecido el 6 de julio último, con una brillante carrera ligada al cine como responsable de la música de incontables éxitos de la filmografía internacional. En colaboración con la Embajada de Italia en Cuba, la Cinemateca organiza un merecido tributo en su programación del miércoles 25 de noviembre al domingo 29 en su horario habitual de 5 de la tarde en el capitalino Cine 23 y 12. La muestra concurso POSIC 7 Arte Contemporáneo Cubano, certamen más importante de las artes visuales que realiza el Fondo Cubano de Bienes Culturales, abre al público el jueves hasta el 10 de enero próximo a las galerías habaneras de Galeano y 23 y 12. Luego de inaugurarse de forma virtual en septiembre los espacios digitales de la Red Colaborativa de Artes Visuales Bijar y Arte Morfosis, plataforma de arte cubano, esta séptima edición de la cita podrá disfrutarse de manera presencial de forma que pueda ser evaluada por el jurado de premiación. 4 días de intensas jornadas caracterizan hasta ahora la edición 2020 del Encuentro Mundial de Bailadores y Academias de Casino y Salsa en Cuba, que se celebra online desde el 15 y hasta el 20 de noviembre debido a la pandemia. Este año, dentro de los atractivos del evento, el concurso de pareja de baile ha acaparado la atención de participantes y público de Cuba y varias partes del mundo. El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos de Villa Clara realizó una nueva edición de Tambores por la Paz, que en esta ocasión fue dedicado a Fidel. La absoluta vigencia del legado del comandante en jefe Fidel Castro en el advenimiento del 4º aniversario de su tránsito a la inmortalidad fue la idea central que matizó el espacio Tambores por la Paz, auspiciado mensualmente por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos en Villa Clara. Ante un auditorio colmado de jóvenes, alumnos de escuelas secundarias básicas, preuniversitarios y la Escuela Provincial de Arte, se dedicaron canciones y poemas al líder inmortal, hoy más necesario que nunca. Fidel, los pueblos te agradecen palabras en acción y hechos que cantan. Por eso, desde lejos te he traído una copa del vino de mi patria. Es la sangre de un pueblo subterráneo que llega de la sombra a tu garganta. Esta es la copa. Tómala, Fidel. La doctora en Ciencias Pedagógicas Iliana Echevarría, estudiosa de la obra y pensamiento de Fidel, dialogó con los jóvenes sobre las lecciones que dejó para la posteridad el comandante en jefe. ¿Cómo se formó? ¿Dónde nació? ¿Cómo era su familia? ¿Qué hizo de joven? ¿Cómo fue antes del Moncado? Porque a veces parece que Fidel se forja como líder a partir de que se produce el asalto al cuartel Moncada. Y no es así. Hay una historia anterior que nos dice cómo se va forjando este hombre, este líder, que se convirtió en un líder mundial. El líder de los pobres, el líder del llamado tercer mundo. Organizó la generación del centenario,
que creó el movimiento, que organizó y preparó la nueva etapa de lucha revolucionaria. Con esos jóvenes protagonizó la Marcha de las Antorchas, con esos jóvenes organizó el grupo que asaltó el Moncada el 26 de julio de 1953. ¡Qué acto de valor! Eso nos deja sin palabras. Pero cuando estaba preso y parecía derrotado, parecía que todo se había acabado, lo llevan a juicio y en el juicio de acusado se convierte en acusador. Y su alegato de autodefensa, conocido por todos nosotros como la historia me absolverá, se convierte en el programa político de la revolución. ¡Qué sentido del momento histórico! ¡Qué visión! Lo que Cuba necesitaba en ese momento. La ocasión fue propicia para recordar otras fechas históricas y el aniversario 60 del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Águeda Más González, fundadora de la Asociación de Amistad Cuba-URSS en Villa Clara, hace 60 años, presentó una exposición fotográfica sobre momentos trascendentes del ICAP en el territorio, un instituto que fructificó la solidaridad entre Cuba y los pueblos del mundo. Otra enseñanza de Fidel. Somos continuidad. En estos momentos nosotros hacemos esa exposición porque es importante que los jóvenes conozcan esa historia, es importante que los jóvenes se forjan al fragor de ese pensamiento revolucionario que tuvo Fidel. La pandemia actual ha demostrado esa fuerza que tienen los jóvenes y la población. Pero ¿por qué esa fuerza? ¿Por qué no nos vence? ¿Por qué la ciencia avanza a pesar del bloqueo, a pesar de las necesidades? Porque tenemos muy dentro de nosotros ese pensamiento, legado que nos dejó Fidel. Por todas esas razones, en su intercambio con los jóvenes, la doctora Iliana Echevarría llamó a las nuevas generaciones a honrar a un líder que cumplió sus sueños por el futuro de un país y un mundo mejores. Después que sale de prisión, tiene que salir al exilio, regresa. ¿Y cómo regresa? En un yate de recreo. Para 12 personas trajo 82 hombres y las armas para liberar a Cuba del tirano. Él había hecho la promesa en 1956, seremos libres o mártires. Desembarcaron el 2 de diciembre de 1956. Y pocos días después, destruidos, muertos, aislados, cuando logra reunirse con Raúl, le pregunta, yo tengo 2 fusiles, ¿cuántos traes tú? No, 5. Tenemos 7 fusiles, ahora sí ganamos la guerra. Bueno, creo que ese es el optimismo, y con ese optimismo nosotros tenemos que recordar a Fidel. Evocan legado del comandante en jefe Fidel Castro en espacio Tambores por la Paz, auspiciado por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos en Villa Clara. Dalia Reyes Pereira, Servicios Informativos de la Radio Cubana. Fueron titulares en esta emisión. La prioridad que le otorga el gobierno cubano a la recuperación tras daños causados por el paso de la tormenta tropical ETA. La implementación en el país de nuevas normas jurídicas para la flexibilización de trámites a la vivienda. Las declaraciones de la ministra del Trabajo y Seguridad Social sobre el enfrentamiento de la tarea de ordenamiento para erradicar la dilatación en los procesos de contratación. La situación que se presenta en Europa y Estados Unidos como epicentros de la pandemia de la COVID-19. El restablecimiento por correos de Cuba de sus servicios internacionales por vía aérea. La realización en Holguín de los plenos municipales de la ANAP. Y el homenaje que le rinde la Cinemateca de Cuba al ilustre compositor Ennio Morricone. Trabajamos en esta emisión Luis Lino Hernández, Omar Suárez y Luis Jesús González en la redacción, Francisco Estenosi y André Chan en la asistencia, voces informativas Maylin Columbia y Jorge Luis Ríos, realización de sonidos y dirección general Joan Luis García. La verdad se dice así, Noticiero Nacional de Radio. Buenas tardes.